Le damos gracias al Señor en este día. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Lucas el capítulo 24, el versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el 7. Bueno, dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra removida del sepulcro. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén, amén. Vamos a ver un tema que se refiere a nosotros, sobre todo en base a la muerte y resurrección de Jesús. Sin muerte no hay resurrección. Bueno, estábamos mirando cómo estos dos ángeles movían la piedra y abrieron el sepulcro y ya no estaba Jesús, y Jesús en realidad no necesitaba que le muevan la piedra para salir, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado y Él ya no necesitaba abrir la puerta, cruzar paredes. Su cuerpo estaba en la dimensión sobrenatural, ya no en las dimensiones terrestres, terrenales, sino en lo sobrenatural. Y aunque era un cuerpo físico, un cuerpo que se le podía tocar, que podía comer, pero Él estaba ya en esa dimensión, en la dimensión de lo divino, de lo eterno. Entonces, Él no necesitaba realmente que le abran la piedra para salir, sino que para que la gente vea, para que los discípulos vean que había resucitado, movieron la piedra. Y Jesús les hizo acuerdo, mejor dicho, los ángeles le dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, eso es lo que Jesús les dijo, y eso se cumplió, que el Hijo del Hombre, que es Jesús, es el Hijo de Dios, al mismo tiempo es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. Fue entregado en manos de hombres pecadores y fue crucificado y resucitó al tercer día. Vamos nosotros a mirar en Juan capítulo 12, 24 y 25. Dice aquí la palabra: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo este versículo. Vamos a leer 12, 24 nada más. 2 y 3. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén, amén. Entonces, en realidad, como Jesús mismo les había enseñado a los discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y morir, pero también resucitar al tercer día. Entonces, ahora vemos que esta enseñanza de Jesús en Juan capítulo 12, 24 tiene que ver con Él mismo, pero también con todos nosotros. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Se acaba. Si muere, se acaba. Lleva mucho fruto. Amén. En Juan
en este mismo capítulo, en el versículo 12, desde el 20 para adelante, un poquito más antes, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, y bueno, voy a hacer corta la lectura, y les dijeron: quisiéramos ver a Jesús. Y entonces ellos vemos que estaban buscando verle a Jesús, estos griegos. Estos griegos buscaban sabiduría. Por ejemplo, lo que dice en Juan 7:35. Los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Y no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos o enseñará a los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Los judíos buscaban milagros. Y bueno, entonces aquí vemos que cuando Jesús estaba con los discípulos, Él les dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Entonces aquí es esta palabra que dijeron los judíos: ¿a dónde se irá este? Y no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Pues esa era una posibilidad de que Él se vaya a los griegos a enseñarles. Jesús en realidad se había podido ir a los griegos a enseñarles, porque ellos le estaban buscando para que Él se vaya a Grecia. Tal vez en realidad Él podía haber dicho: aquí no me reciben, aquí son ingratos, aquí me persiguen, aquí no me valoran, aquí se queda todo aquí, y yo me voy a donde que me van a valorar, que me están esperando, que quieren que yo vaya, que quieren que yo les enseñe. Me voy allá, me voy a Grecia. Él podía haber dicho esto, pero esto justamente fue una señal para que Jesús diga: la hora ha llegado. Fíjese, Él podía tomar esa alternativa de irse a Grecia y librarse de todos los judíos, de esa situación, y aún librarse de la muerte. Pero justo cuando vienen esos griegos a invitarle, a Jesús le respondió: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, la hora que Él podía haber escapado o haberse librado de la muerte era la hora de entregarse. Y entonces viene esta parte que dice el versículo 24 que habíamos leído: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Ahora, hermanos, vemos que el Señor tomó justamente esa invitación para salir del aprieto o de esa situación tan grave que estaba, pero en vez de salir, tomó como la señal de Dios para la entrega. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa es la manera como debemos también aprender a reaccionar. En vez de escaparnos, entregarnos. En vez de huir, rendirnos. En vez de evitar algún compromiso, alguna situación que nos requiere entrega, en vez de evitar eso, justamente entregarnos, rendirnos a Dios. En Hebreos el capítulo 9, aquí la palabra del Señor desde el versículo 18 habla del nuevo pacto. Y el primer pacto se estableció
con derramamiento de sangre. Y ahora dice aquí el versículo 9:22, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. O sea, el Señor tenía que entregar su vida, derramar su sangre para que haya derramamiento, digamos, para que haya perdón de pecados, porque no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Tenía que el Señor Jesús derramar toda su sangre, y Él entregó toda su sangre. Finalmente, cuando le clavaron esa lanza en el costado, dice que salió sangre y agua. Entonces era la indicación de que su sangre había salido. Y entonces el Señor Jesús derramó toda su sangre para que nosotros seamos perdonados nuestros pecados. Y de esa manera, hermanos, se abrió el acceso a Dios. Cristo Jesús, dice el versículo 24 de Hebreos 9, Cristo no entró en el santuario construido por hombres. Él entró en el cielo mismo. No entró para ofrecerse muchas veces en sacrificios, como los sacerdotes hacen, de hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio cada vez. Pero hermanos, Él una sola vez y para siempre. Dice el versículo 26, la segunda parte dice, ahora al final de los tiempos, Cristo ha padecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Entonces el Señor Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Nadie le estuvo exigiendo, los romanos no le estuvieron arrastrando, no le estuvieron presionando para que Él se vaya a la cruz. Él mismo eligió la cruz. Él mismo se arrastró para estar ahí encima de la cruz para que le claven los romanos. Entonces Él se entregó a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Ahora el Señor Jesucristo nunca pecó. Por eso dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Es Jesús. Estando aquí en la tierra, en medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo de corrupción, de lujuria, de violencia, de mentira. Hermanos, en medio de todo esto, el Señor Jesús no conoció pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él experimentó lo que nosotros experimentamos, según nuestra semejanza. Entonces, no se puede decir, es que Él era el Hijo de Dios, Él por eso venció. Es que Él vino del cielo acá a la tierra y por eso, claro, había razón. Por eso es que Él no pecó. No es así. Él estuvo según nuestra semejanza, como dice aquí la palabra. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él experimentó las tentaciones, las debilidades, las aflicciones que nosotros experimentamos, las tristezas, las desilusiones de pronto, podríamos decir también las situaciones de entender la ingratitud de la gente. Pero Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos salvos por Él. Y nosotros sabemos lo que Él experimentó, lo que dice en Isaías el capítulo 52 y 53. El versículo 14 del 52 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. O sea, Él fue golpeado y su rostro perdió su apariencia, perdió su figura, perdió su hermosura. Tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer
y su hermosura. Fue desfigurado de los golpes. Le daban con la vara sobre la cara. Se burlaban. Tú eres el rey de los judíos. Le daban con una vara que le llamaban rapizma. O sea, le daban en la cara. Y entonces fue desfigurado su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice así: asombrará él a muchas naciones. O sea, a veces eso que debería ser un asombro, a veces no nos asombramos. Tal vez en algún momento hayamos visto una película y a lo mejor derramado unas lágrimas, pero ya, eso es todo, nada más. No ha significado tanto. Pero hermanos, aunque a veces de pronto nosotros podríamos ponernos en el lugar de defensores de Jesús. Si yo hubiese estado ahí, les hubiese cogido a estos soldados romanos y les hubiese dado con el palo. Les hubiese dado duro y le hubiesen dejado libre a Jesús. En realidad, hermanos, nosotros nos queremos poner de defensores de lo que nosotros mismos hemos hecho. Hay una canción antigua que dice: en mis sueños yo vi que te azotaban y corrí presuroso a defenderte, pero el verdugo que yo pensaba que era otro, al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Somos los verdugos de Jesús. Y hermanos, entonces no somos defensores y tampoco nos convendría, porque de lo contrario, hermanos, en realidad no, por un lado no se puede porque Jesús vino con una misión de morir por nosotros en la cruz del Calvario. El versículo 3 del capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el libro de los Hebreos, el capítulo 2, el versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó, salió de la tumba. Amén. Venció la muerte. Él puso su vida y la volvió a tomar. Por el poder del Espíritu de Dios, ese cuerpo que estaba muerto tuvo vida y fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Quién puede vencer la muerte? Solo Dios. Amén. Solo Jesús puede vencer la muerte. Entonces Hebreos capítulo 2, el versículo 9 dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Hoy está coronado de gloria y de honra. ¿Pero por qué? A causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué el Señor tiene gloria y honra? Porque estuvo dispuesto a llegar a la muerte, y a la muerte de cruz. El versículo 10, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces el Señor Jesús cumplió lo que leímos acerca del grano de trigo que cae a la tierra y muere. Jesús mismo dijo:
Si no cae a la tierra y no muere, entonces no da fruto. Pero si muere, dará mucho fruto. Y aquí vemos que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Él mantiene todas las cosas. ¿Por qué no se hace pedazos la tierra? ¿Por qué no hay un desequilibrio universal? El hombre mismo tiene un equilibrio. Y cuando de pronto está en el hospital, ahí le dicen se ha descompensado. ¿Qué es eso de descompensado? Perdió el equilibrio en su cuerpo. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está en orden. Y Él es el que sostiene el universo en equilibrio. Y también nuestra vida puede sostener en equilibrio. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Entonces dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque Jesús murió, entonces Él da fruto y mucho fruto, llevando muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son resultado de esa muerte maravillosa y preciosa y poderosa? Para, en verdad que el dolor de la muerte, el sacrificio de la muerte, la aflicción de la muerte. Pero hermanos, eso trajo para nosotros vida, perdón de pecados, salvación, vida eterna. Amén. Entonces, desde un punto de vista es la muerte lo peor, algo tan grave y doloroso, pero hermanos, eso resultó para nosotros en bendición. Y entonces la muerte trajo, a través de la muerte Jesús trajo muchos hijos a su gloria. ¿Cuántos son para la gloria de Dios? Amén, amén. Gracias a Dios. Y entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor nos lleva a que nosotros también debemos tomar la cruz. Si nosotros también queremos dar fruto, mucho fruto para Dios, debemos también tomar la cruz y seguirle al Señor. Amén. Y morir también. Vamos a ver que el asunto de morir es morir al yo natural, a este viejo hombre para que pueda vivir el nuevo. Porque hay un nuevo hombre dentro que Dios nos dio a través del nuevo nacimiento. Es una nueva naturaleza. Entonces dentro de nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Si alguien vive según la carne, vive en la vieja naturaleza. Sus pasiones, sus deseos, sus metas, sus sueños, sus planes, sus anhelos, sus adicciones. Entonces, esa es la vieja naturaleza. Pero la nueva naturaleza es amar, agradar, servir a Dios. Y entonces es una naturaleza espiritual. Ahora, hermanos, miremos aquí en Marcos capítulo 8, el versículo 34. Dice así la palabra. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén. Entonces el Señor también nos está llamando a seguir sus pisadas, a seguir lo que Él experimentó. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Decirle no a la vieja naturaleza. No a las pasiones, deseos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, blasfemias, hechicerías, enemistades. Todo eso
todas las adicciones y pasiones. Entonces, decir no, niéguese, no eso. No voy a servir al pecado, no voy a servir al mundo, no voy a servir a mis pasiones, no voy a servir a las adicciones, no voy a agradar a este mundo. Entonces, eso es negarse, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar la cruz, hermanos, en el Imperio Romano era una costumbre en la que el sentenciado cargaba la cruz y caminaba por las calles hasta el lugar de su crucifixión. Era como ir cargando una cruz de vergüenza, de castigo. Y bueno, entonces, hermanos, lo que aquí dice el Señor Jesús, que tome su cruz, tome su cruz. Él tomó su cruz. No era por algún pecado, no, porque Él nunca pecó. Pero Él está diciendo que tomemos la cruz, hermanos, porque nosotros también debemos caminar a la muerte. Debemos caminar a la muerte. ¿Alguien está caminando a la muerte? ¿Alguien está caminando a la muerte? Bueno, todos estamos caminando a la muerte. Ya somos, cada día somos más mayores. Cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año que pasa, somos ya más ancianos, más mayores. Aún los niños, ¿no? Los niños de pronto uno podría decir, todavía les queda la vida por delante, los jóvenes todavía les queda la vida por delante, pero de todas maneras hay un punto final de la vida. Y hermanos, en realidad todos estamos caminando a la muerte física, a la muerte natural. Pero a lo que se refiere, hermanos, es a caminar a la muerte de nuestra vieja naturaleza. Y aunque de pronto estemos vivos, pero ya no vivir según la carne. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, ¿qué hacía Pablo viviendo en la carne? Iba a fiestas, se pasaba el viernes en la noche en la discoteca, se quedaba en la esquina con los amigos. Lo que lo vivo en la carne, ¿qué era lo que lo vivía en la carne? Claro, hay cosas que se viven en la carne, por ejemplo, tener familia, por ejemplo, alimentarse, ¿sí? De pronto cuidarse su salud haciendo algo de deporte, cualquier cosa de esas. Entonces, eso también es vivir en la carne. Pero esas situaciones no son pecado. Eso que lo vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Porque si come, para Dios come. Amén. Si bebe, para Dios bebe. No está hablando de beber licor, sino de tomarse un vasito de agua, ¿cierto? O de pronto al Coca-Cola. No se tomará mucho nomás, dejará un poquito. Bueno, entonces, hermanos, lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Eso tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Para Dios, aún esas cosas que son naturales. Y vemos aquí en la palabra que entonces el Señor está hablando, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces debemos de estar dispuestos a perder nuestra vida por causa de Él y del Evangelio. Señor, quiero vivir para ti. Ya no me voy a preocupar de todo lo que pasa, si me ofenden, si me hieren, si hay desilusiones en la vida. Bueno, ya no, Señor, ahí queda todo eso. Yo me voy a preocupar por ti, Señor. Amén. Y hermanos, entonces estamos poniendo los ojos en lo eterno. ¿Será que estamos cargando la cruz y siguiéndole? Eso entonces significa negarnos a nosotros mismos y entregarnos a la muerte.
y no poner ninguna esperanza en este mundo. Por ejemplo, uno puede enojarse con la mujer enojarse con el marido, y entonces vivir amargado y amargada. Y hermanos, pero ¿será eso negarse a sí mismo? Eso no es negarse a sí mismo. Eso es cuidar su propia vieja naturaleza. Entonces, lo que nosotros necesitamos es negarnos a nosotros mismos. Ay, me ofendió. Le voy a amar igual. Me molesté con mi esposa, por ejemplo, o la esposa con el esposo, o el padre con el hijo con el papá, o con el jefe, qué sé yo. Entonces está de bronca. Bueno, entonces, ¿qué dice? No, Señor, no voy a vivir así. No, yo voy a negarme a mí mismo porque yo quiero el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y uno no puede guardarse amargura, hermanos, porque de pronto pierde el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos guardar nuestro corazón para Dios. En Lucas el capítulo 14, el versículo 25 para adelante, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es morir, eso es negarnos a nosotros mismos. Si alguno viene a mí y no aborrece, bueno, uno no va a decirle, amanece el día y le ve a la esposa y le va a decir, te aborrezco. Y la esposa también le abraza y le dice, yo también te aborrezco. No es así. Bueno, uno lo que necesita, hermanos, es en realidad poner en segundo plano. ¿Qué es eso de aborrecer? Entonces es poner en segundo plano. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y cuarto de pronto podríamos decir la esposa, el esposo, la familia, el trabajo, los hijos, etc. Bueno, entonces si alguno viene a mí y no aborrece, entonces ¿qué es eso? Poner en segundo plano, dejarle a un ladito, no darle el primer lugar, no hacerle el dueño del corazón. Es que mi guagua, es que mi pequeñito, es que yo he visto, hermanos, hermanas, personas que han puesto su corazón en sus hijos y han tenido que sufrir y llorar la muerte de ellos. Entonces no hay que poner el corazón ni en los hijos, ni en el trabajo, ni en el dinero, ni en la casa, ni en la esposa, ni en el esposo, ni, hermanos, ni en su cuentita de banco que dice ahí, ya tengo para caerme muerto. O sea, ya está asegurada la muerte. Entonces, hermanos, uno tiene que amar a Jesús sobre todo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, hay que aborrecer su propia vida. Se ve en el espejo y le dice, te aborrezco, te aborrezco. Bueno, hay que hacer un equilibrio, ¿cierto? Porque también dice que debemos amarnos a nosotros mismos y de esa manera es la medida para amar a nuestro prójimo. Pero hermanos, nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos en primer lugar. Yo no quiero que me pase nada. No. Así como Pedro, ¿no? Pedro, tú estabas con él, yo con él. ¿Cómo así? Yo no he estado, yo ni le conozco. Él le mintió porque él quería protegerse para no correr ningún peligro. Muchos de nosotros nos protegemos por no correr algún peligro y nos escondemos y le negamos al Señor. No, yo no soy. Y hermanos,
esto significa que no hemos puesto en sacrificio nuestra propia vida. Ahora dice que si es que no aborrecemos nuestra propia vida, no podemos ser discípulos del Señor. Yo he contado esta pequeña, se podría decir, anécdota. En alguna ocasión, tal vez ustedes lo hayan hecho también, yo me puse a perseguir a uno de esos gusanitos de la humedad, de esos largos y con patas así. Y entonces me puse a perseguir, persígale a alguno de esos. No tienen ni ojos, creo, pero sienten que le van a perseguir y se esconden y se meten y se ponen en esas rendijas y se esconden en esas, como en esas líneas, como para esconderse y salvarse. Está protegiendo su propia vida. El instinto natural de conservación. Me voy a conservar yo mismo. Eso es natural y también es útil. Y entonces, eso, hermanos, también nosotros estamos en ese sentido cuidando nuestra propia vida. Que no me pase nada, huyendo de que algo me pase. Entonces, pero lo que dice el Señor es que si no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Necesitamos aprender a aborrecer o a poner en segundo lugar nuestra propia vida, nuestra propia seguridad, nuestra propia integridad, nuestros propios sueños y anhelos. Tenemos que aprender a poner en segundo plano. Hermanos, todo tiene que estar bajo el control de Jesús. Si es que Jesús está en eso, ok, si no, hermanos, nada. Y entonces vemos que necesitamos nosotros aprender a morir y a renunciar nuestra propia vida. Tal vez usted haya experimentado, somos egoístas. Por ejemplo, a veces yo hago el desayuno en la casa y me cojo el huevo más grande. Así en alguna cosa, de pronto estamos haciendo algo y procuramos la porción más grande para mí mismo, para yo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con eso? Somos egoístas, nos cuidamos a nosotros mismos, nos atendemos lo mejor nosotros mismos. Entonces yo me puse a una decisión. Voy a darle lo mejor a mi esposa y lo más pequeño me quedo yo. Entonces, para aprender a por lo menos asegurar en eso, a someter al egoísmo en eso. Y bueno, hermanos, entonces vemos que cuidamos nuestra propia vida. Necesitamos morir a nuestra propia vida. Morir, hermanos. Entonces, para que Jesús reine en nosotros. Y hermanos, morir no es tan fácil. Así como ese gusanito se escapaba y se huía, se corría. Hermanos, también nosotros no nos queremos rendir y entonces corremos. No, que no me pase esto. No, yo sí amo a Dios, pero no, eso no. Que no me pase nada, que no. Y hermanos, no corremos ningún riesgo. Y hermanos, la muerte es muerte. La muerte es muerte. La muerte causa dolor. No queremos morir fácilmente. No queremos rendirnos fácilmente. Amamos las cosas de la tierra. Nos agarramos, nos aferramos fuertemente a las cosas de la tierra. No voy a dejar eso. No puedo. Y le doy el primer lugar a la familia, al trabajo, al dinero, a mi propia salud,
No es que no apreciemos ni valoremos todo eso, pero tienen un lugar. Primero Dios, segundo todo. Entonces, hermanos, hay un llamado para rendirnos al Señor. En Gálatas, capítulo 5, el versículo 24, dice aquí la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo pregunto, ¿cuántas personas tienen pasiones y deseos? Tal vez haya muchos que no levantan su brazo porque ya son santos y solo les falta ir al cielo nomás. Ya han vencido sus pasiones y deseos y entonces están viviendo muy espirituales. Pero hermanos, yo alzaría el brazo y diría: todavía tengo pasiones y deseos. Pero hermanos, lo que dice aquí la palabra: los que son de Cristo han crucificado. Hay que llevar a la cruz las pasiones y deseos, amén. Hay que crucificar, hay que negarse a sí mismo, hay que morir. Y es un llamado tremendo, hermanos, es un llamado tremendo. Es más grande o más determinante que el llamado a la vida militar. Me enrolo en la vida militar y entonces tengo que dejar a un lado a mi familia, a mi futuro, ya no tengo la libertad, entonces estoy sometido al ejército, a mis jefes, a mis superiores, y entonces ahí ya no tengo libertad de hacer lo que yo quiero. Ay, deje ver televisión, cabo o general, déjeme ver la televisión. No puede decir eso. Usted ya ha rendido su vida a sus jefes, está bajo las órdenes de los superiores. Y hermanos, nosotros cuando nos enrolamos a la milicia de Cristo, estamos llamados también a morir, a rendirnos al Señor, amén, a nuestro jefe. ¿Cuántos quieren rendirse a su jefe? A su patrón, a su Señor, al que dio su vida por nosotros, amén. Él mismo se entregó, por eso también nos llama a que nosotros también nos entreguemos. Y entonces necesitamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera de Pedro 2:24 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Entonces somos llamados, hermanos, a morir al pecado. Entonces hay que morir al pecado. Tenemos la tendencia, la vieja naturaleza. A la vieja naturaleza no le necesitamos rogar que peque. Oye, ¿por qué no pecas un ratito? No, a la vieja naturaleza se disfruta pecar. La vieja naturaleza disfruta pecar. Pero hermanos, entonces por eso es que hay que morir, hay que negarse. Y hermanos, entonces Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. ¿Podemos nosotros vivir una vida de rectitud? Tal vez diríamos: imposible, imposible. Yo no puedo. Es que hay tantas cosas. Es que la naturaleza humana es así. No puedo. Podríamos decir eso, hermanos. Pero entonces estaríamos negando el poder de Dios para transformar nuestra vida. Negando de que Él puede ayudarnos a morir al pecado y a vivir una vida santa. Yo no me estoy poniendo, hermanos, en el lugar de haber vencido todo y que ser un santito y que por atrás ya me ven unas alas blancas. ¿Sí me ven unas alas blancas? No, ¿verdad? Porque no tengo, hermano. No tengo. Entonces no soy
infalible, impecable. Pero hermanos, estoy aprendiendo y quiero y camino y como que me toca pasar ese camino también, caminar cargado la cruz por la vía dolorosa, duele muchas veces. El morir a las pasiones y deseos, para que vivamos una vida de rectitud. En la palabra del Señor nos habla de que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Colosenses 3, capítulo 3 dice, desde el 3 para adelante, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol dice, habéis muerto. Y él estaba vivo. Y también los otros a los que les está enseñando, que son los colosenses, estaban vivos. Dice, porque habéis muerto. Entonces, ¿qué es eso? Morir a la vieja naturaleza. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y después dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais aún en ellas. Haced morir lo terrenal. Entonces el llamado es, hermanos, a morir. Si queremos resucitar, así como el grano de trigo que muere y después da mucho fruto, también si nosotros queremos dar fruto para Dios debemos morir. Hay que morir. Y entonces dice aquí las cosas que debemos morir: lo terrenal en vosotros, fornicación, que son cosas de la carne, del cuerpo, fornicación, impurezas, también tendrá que ver con asuntos sexuales, la mente, pasiones, adicciones, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y avaricia, ¿qué es? Idolatría. La avaricia es el anhelo de acumular más. Tengo algo, quiero más. Tengo algo, quiero más. ¿Y eso qué es? Idolatría a la plata. Idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Dice entonces, consideraos muertos al pecado. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice en Romanos capítulo 7, desde el versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. Habéis muerto para pertenecer al que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si morimos, hermanos, podemos llevar fruto para Dios, porque esta vieja naturaleza no lleva fruto para Dios para nada. Esta vieja naturaleza puede ser religiosa, pero no es un fruto para Dios para nada. Esta vieja naturaleza puede ser moralista, pero no lleva fruto para Dios para nada. Hermanos, entonces habéis muerto para que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Y hermanos, entonces, por el Espíritu podemos vencer, por la presencia de Dios, de Jesús en nuestra vida, por el Espíritu Santo podemos vencer. Debemos vivir en el Espíritu. Dios nos ayude, queridos hermanos, que podamos nosotros morir para vivir. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder recordar tu muerte en la cruz. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos diste el camino y entonces, Señor, nosotros caminamos tus pisadas. Ayúdanos a caminar tus pisadas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, así como tú moriste en la cruz del Calvario, caminaste cargado esa cruz por la vía dolorosa. Señor, llegaste ahí al Gólgota y te crucificaron y entregaste tu vida por nosotros. Pero también resucitaste y venciste la muerte. Pero Señor, no hay resurrección si no hay muerte, porque si nosotros no morimos tampoco podemos resucitar. Pon tu gracia, Señor, en nuestra vida para nosotros caminar igual por esa vía dolorosa, cargados nuestra cruz, rindiendo nuestra vida, sometiendo nuestra vida a ti, Señor, a ti, Jesús.